Buenos días, hermanos. Ando un poquito malo de la garganta. Por eso voy a estar predicando con este micrófono el día de hoy y veremos hasta dónde alcanza la garganta. Quizás terminamos en 15 minutos y ya nos vamos, ¿verdad? Esperemos que no, pero queremos el día de hoy pasar un tiempo juntos pensando acerca de nuestra iglesia y lo que Dios llama a nuestra iglesia a que sea. Han sido 13 años desde que Dios permitió que nos organizáramos como iglesia. Realmente 2 años antes, 1 año y medio antes, habíamos comenzado como misión con los cultos dominicales en el 2010, el 17 de octubre del 2010, y luego el 13 de mayo del 2012 fue cuando nos organizamos como iglesia y han sido años maravillosos, ¿verdad? Hemos disfrutado tanto de la obra de Dios aquí en este lugar, hemos crecido tanto, hemos aprendido tanto, pero sabemos que no hemos alcanzado la perfección. Sabemos que todavía tenemos áreas donde debemos mejorar y debemos crecer. Y eso es lo que vamos a pedirle al Señor que Él haga entre nosotros en este año que sigue aquí adelante, ¿verdad? Quiero que tomen sus Biblias, por favor, y busquen el libro de Hechos, capítulo 2. Y el día de hoy vamos a estar viendo muchos pasajes diferentes del libro de Hechos. Entonces van a tener que tener los dedos bien ágiles para ir de lugar en lugar en el libro de Hechos para considerar cómo es que debe de ser nuestra iglesia. Ahora piensa en lo que es una iglesia. Cuando nos agregamos a una iglesia, hacemos un pacto unos con otros y eso me hacía pensar en el matrimonio. Cuando alguien se casa, se establece un pacto con su esposa, con su esposo y entonces hay un compromiso nuevo de adoptar ciertas responsabilidades, ciertas obligaciones. Las cosas van a cambiar. Los gustos de la esposa ahora tienen que ser tomados en cuenta cuando el esposo está tomando sus decisiones. Tiene que invertir más tiempo para estar con ella. Tiene que tener una buena comunicación con ella. Y realmente, ¿cuántos que se casan entienden todas esas cosas cuando se casan? Pues los que llevamos 13 o más años de casados, ¿verdad? Sabemos que entras con una ilusión muy grande, pero ni entiendes lo que es el matrimonio, ni las cosas que hacen un buen matrimonio. Y sabes, eso es muy parecido a lo que sucede en la iglesia. En la iglesia hacemos un pacto unos con otros, pero a veces muchos de nosotros no tenemos los criterios para saber cómo es una buena iglesia. Y ese es nuestro problema a veces. Como creyentes, muchos creyentes no cuentan con criterios claros para discernir si una iglesia es verdaderamente bíblica o no. Y entonces vemos a nuestro alrededor tantas iglesias y tantas formas de hacer iglesia, de practicar la vida de la iglesia y pensamos, bueno, que es como, pues como los colores, ¿no? Para gusto los colores, pues depende de cada quien y cada quien puede hacer lo que bien le parece y escoger la iglesia que mejor le gusta a él. Bueno, sin duda pueden haber ciertas cosas que varían de iglesia buena en iglesia buena en iglesia buena, pero también hay ciertas cosas que son prioritarias para la iglesia. Y si una iglesia va a ser verdaderamente bíblica, tiene que tener estas cosas. Y en las últimas semanas en mi devocional he estado leyendo el libro de Hechos. Y al leer el libro de Hechos, a ver ciertas cosas, empiezas a observar ciertos temas que surgen una y otra vez en el libro de Hechos y que eran prioritarias para la iglesia en el Nuevo Testamento y deben de ser prioritarias también para nosotros.
Y el día de hoy no es poner aquí una lista para describir todas las cosas perfectas que nosotros hacemos y cómo nosotros hemos alcanzado este rango de espiritualidad, y nosotros sí somos una iglesia bíblica. De hecho, creo que vamos a observar ciertas cosas y decir, todavía tenemos que crecer. Todavía tenemos que aprender. Sí, Dios está haciendo buenas y grandes cosas entre nosotros, pero todavía hay cosas que tenemos que mejorar para ser una iglesia como Cristo quiere de nosotros. Y entonces nos vamos a comparar con las Escrituras. Y van a haber cosas que vamos a celebrar, y luego van a haber cosas donde vamos a sentir quizás una punzada del Espíritu Santo, donde trae convicción a nuestra vida. Y nosotros vamos a mencionar 8 características, 8 prioridades, si me alcanza la voz, ¿verdad? Seguramente hay muchas más cosas que pudiéramos destacar del libro de Hechos, pero estas son 8 que creo que sí describen una buena iglesia, una iglesia que es bíblica a la luz de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son estas prioridades? La primera prioridad que vamos a identificar en el libro de Hechos es que la iglesia bíblica vive en santidad. La iglesia bíblica vive en santidad. De hecho, es interesante notar que en el libro de Hechos la palabra santo aparece 59 veces. 59 veces en 28 capítulos. Estamos hablando de aproximadamente 2 ocasiones por capítulo. Estamos diciendo que esta es una prioridad en el libro de Hechos. Y luego hay otras ocasiones donde se describe a los santificados. Parece que es un término favorito en Hechos, describir a los cristianos como los santos. Y nosotros pensamos en santos como Santa Margarita, ¿verdad? La calle donde antes estábamos, ¿verdad? San Judas Tadeo. Pero en la Biblia los santos somos nosotros, la iglesia. Hemos sido aquellos que hemos sido santificados. Mira Hechos 9:32, por favor. Hechos 9:32. Noten aquí cómo describe a la iglesia. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. ¿Cómo se llaman la iglesia? Los miembros de la iglesia son los santos. Son los santos. Busca también Hechos 20:32, por favor. Hechos 20:32. Hechos 20:32 dice lo siguiente. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Una de las cualidades que caracteriza a una iglesia bíblica es que los miembros de la iglesia ya no viven como antes vivían, sino que viven en santidad. No son caracterizados por hábitos pecaminosos, sino que viven una vida pura, una vida santa. Y de hecho, esto lo observamos, cómo Dios protegía a la iglesia y limpiaba a la iglesia. ¿Se acuerdan de la historia de Ananías y Zafira? Trajeron una ofrenda. Y la ofrenda era voluntaria y ellos vendieron un terreno, dijeron que habían dado todo el dinero de la venta a la iglesia, pero era solamente una parte. Ellos no tenían que darlo todo, pero ellos mintieron. Y esa mentira el Espíritu Santo quiso exponerla. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que ser santa. La iglesia tiene que ser santa. No puede haber pecado en la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo expone ese pecado, Dios castiga severamente ese pecado. Lo recordamos, ¿verdad? Confronta primero a Ananías y luego a Zafira, y los dos mueren. Y dice que vino un gran temor sobre toda la iglesia. Hermanos, nosotros deberíamos de sentir un gran temor ante el pecado y ante el pecado en nuestra vida. Deberíamos de ser
santos. Deberíamos de dejar la antigua manera de vivir. Esto sucedía en el libro de Hechos, en el capítulo 19. Busquen Hechos 19. En los versículos del 17 al 20 nos dice que Pablo está en Éfeso y está predicando y las personas se convirtiendo. Y nos dice en el versículo 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, y mira lo que hacían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermanos, entiendan esto. Cuando una iglesia vive en santidad, prevalece y crece poderosamente la palabra de Dios. Cuando la iglesia no vive en santidad, entonces la palabra de Dios es estorbada. Dice ahí al inicio del capítulo, del pasaje que leímos, versículo 17, que todos magnificaban el nombre del Señor Jesús. ¿Qué pasa cuando la iglesia no vive en santidad? El nombre de Jesús no es magnificado, sino que es blasfemado. Y una prioridad para cada uno de nosotros es la santidad. Tenemos que vivir en santidad. Y esa santidad alrededor de la persona y obra de Jesucristo en nuestra vida, entonces nos lleva a la segunda cualidad, que es adorar en comunidad. Una iglesia bíblica adora en comunidad. Ahora sí vayan al pasaje de Hechos capítulo 2, donde leímos hace un momento. Hechos capítulo 2, noten lo que dice el versículo 47. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? El versículo 47 dice, alabando a Dios. Y qué bendición fue esta mañana alabar a Dios juntos. Cantar esos himnos, esos cantos que nos recuerdan de la obra de Jesucristo en la cruz al pagar por nuestro pecado, redimir nuestras almas para que nosotros podamos tener una relación personal con Dios y un día estar delante de la presencia de Dios. Solamente posible no por nuestras buenas obras, sino por la obra de Cristo al morir en la cruz y resucitar al tercer día. Qué bueno es poder alabar a Dios por eso, ¿verdad? Y disfrutarlo juntos y escuchar las voces de otras personas. Yo no estaba cantando porque por la voz, ¿verdad? La garganta, pero era tan hermoso escucharlos cantar, hermanos. Y debe de ser algo que es parte de nosotros, pero esta clase de alabanza solamente puede suceder en comunidad. Y este pasaje, no sé si lo notaron, pero enfatiza la comunidad. En el versículo 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Nos dice en el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos. Esto caracteriza a una iglesia bíblica, la unidad. Y Jesucristo nos dijo que esa unidad, ese amor que existe dentro de la iglesia, es el testimonio para el mundo. El mundo lo ve y dicen, ellos son discípulos de Jesucristo. Mira el amor que existe entre ellos. Ese amor no es normal. Las personas así no se tratan. Pero mira cómo se sacrifican, mira cómo invierten tiempo el uno en el otro, mira cómo se ayudan, mira cómo se cuidan, mira cómo se interesan el uno por el otro. Eso tiene que caracterizar a una iglesia que es bíblica. Y hermano, yo te pregunto, ¿estás viviendo en comunidad? La iglesia no es como el estadio. El hermano Carlos me ha invitado varias veces a ir a los partidos de los Rayados. Y sabes, yo voy con él
y me siento ahí al lado de un señor que tiene su abono y siempre está ahí y como que pues yo le saludo un poquito, Carlos lo conoce un poquito más, creo que hasta son vecinos, ¿verdad? Ahí de la colonia, pero hay un montón de personas y voy de vez en cuando y ahí están los mismos, ¿verdad? Porque son sus lugares, pero si no voy, el vecino de Carlos no me va a llamar y va a decir, oye Mateo, ¿dónde estás? Te he extrañado, todo está bien. Tu amor por los Rayados todavía. No, no, no. Y a veces así tratamos con la iglesia. Es un lugar donde voy el domingo por la mañana, invierto 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, ahí estoy. Pero la iglesia bíblica tiene miembros que viven en comunidad. Y esa comunidad es hermosa y es atractiva. Hermano, ¿asistes a la iglesia o eres realmente parte de la iglesia? No es lo mismo. Y puedes estar aquí todos los domingos y no ser realmente parte de la iglesia. ¿Quiénes son los hermanos que son parte de tu vida, de esta comunidad de fe? Con los que tú compartes tus luchas, con los que tú puedes orar, con los que puedes estudiar la Biblia. Si tú faltas, ellos van a preguntarte cómo estás. Si ellos faltan, tú les vas a preguntar cómo estás. Eso es parte de una iglesia bíblica, de una iglesia que realmente refleja las prioridades de la palabra de Dios. Ahora, una de las cosas que hacía esta iglesia, noten en ese pasaje que estamos considerando en Hechos 2, en el versículo 42, nos dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles. Y esa es la tercera prioridad de una iglesia que es verdaderamente bíblica. Predica con fidelidad. Una iglesia que es bíblica predica la palabra de Dios con fidelidad. Y podemos ver todo tipo de iglesias donde hay dramas y hay entretenimiento y hay muchas cosas, pero lo que brilla por su ausencia es la predicación fiel de la palabra de Dios. No predican la palabra. Predican opiniones humanas, predican experiencias humanas, pero no se predica la palabra de Dios. Pero una iglesia que es bíblica persevera en la enseñanza, la doctrina, tanto que a veces las predicaciones van a ser largas. Bueno, eso sí, somos muy bíblicos en eso, ¿verdad? Aquí las predicaciones son largas. Pero hermano, no son tan largas. Dices, ¿cómo que no, hermano? Hechos 20. Sí, búscalo. Hechos 20. ¿Se acuerdan lo que pasó en Hechos 20? Versículo 7, primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, ¿qué hacía? Les enseñaba, les está predicando la palabra con fidelidad. Y habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora, lo más probable es que ellos se juntaron por la noche para cenar, porque el primer día de la semana, el domingo, no era un día de descanso como nosotros. Entonces, normalmente ellos trabajaban, luego iban a comer juntos, cenar juntos y tenían el estudio de la palabra de Dios, como nosotros quizás hacemos los jueves o el viernes en el grupo pequeño, ¿verdad? Y aquí el estudio se alarga hasta la medianoche. Y nos dice el versículo 9 que un joven llamado Éutico que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces Pablo descendió, se echó sobre él y le abrazó y dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió, llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Entonces no se quejen, hermanos, cuando la predicación dura 1 hora.
Obviamente eso era un momento especial, como a veces las iglesias tienen, ¿no? Sus veladas. Pero el punto es la prioridad. La prioridad de enseñar la palabra con fidelidad. Y era una prioridad para el apóstol Pablo, porque él no solamente quería predicar la palabra, pero quería predicar el verdadero evangelio, al grado que él estaba dispuesto a contender por eso. Ese es el valor del evangelio. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 15 que llegaron unos judaizantes que decían que los gentiles tenían que circuncidarse y guardar la ley? Y nos dice en Hechos capítulo 15, el versículo 2, que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Una discusión y contienda no pequeña. Esa es la prioridad del verdadero evangelio. No es negociable. En el grupo pequeño estuvimos estudiando Romanos 14, ¿verdad? Y hablábamos de no contender sobre temas debatibles. Pero hermanos, el evangelio no es debatible. El evangelio debemos contender por él. Debemos de contender por el evangelio. Y siempre debemos de cuidar eso. Y debemos de defender la predicación. Hermanos, si alguna vez Dios los lleva de esta iglesia a otra iglesia, busca una iglesia que predica con fidelidad el verdadero evangelio de Jesucristo. Busca ese evangelio. Ahí en Hechos capítulo 2 nos dice que ellos perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y también en las oraciones. Y la cuarta prioridad de una iglesia es que ora con intensidad. Ora con intensidad. La oración era una prioridad en Hechos. Se menciona la oración en 26 ocasiones en los 28 capítulos. O sea, casi una vez por capítulo aparece el concepto de la oración. Todos perseverando unánimes en oración. En el 1.14. En el 2.42 perseveraban en las oraciones. Busca el 4.31, por favor. El 4.31, mira lo que pasa con la oración. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué hace la oración? La oración es clave porque es la manera en que tenemos la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo que nos permite vivir en victoria, nos permite vivir en poder espiritual. La llenura del Espíritu Santo que nos capacita para compartir la palabra con denuedo, con poder, con valor. A veces no sabemos qué hacer, a veces necesitamos dirección del Espíritu Santo. Bueno, cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo que viene a través de la oración, entre otras cosas, vamos a tener dirección. En Hechos capítulo 16 nos dice que el Espíritu Santo le dijo a Pablo, no vayas hacia Asia, sino ve hacia Europa. Predica ahí el evangelio. Le dio dirección. Es el Espíritu Santo que discierne la mentira de Ananías y Zafira y resalta el pecado, destapa el pecado. Es el Espíritu Santo que los llena de gozo a pesar de la persecución en Hechos 3:52. Pero sobre todo es el poder del Espíritu Santo que les capacita para hacer lo que dice aquí, hablar con denuedo la palabra de Dios. Aquí aparece 59 veces menciones del Espíritu Santo en Hechos. Y cuando nosotros oramos con intensidad, demuestra nuestra dependencia del Espíritu Santo, y entonces tenemos discernimiento, tenemos poder, tenemos gozo en nuestra vida. Hermano, ¿cómo vas en tu vida de oración? ¿Cómo vas? Estoy seguro que la mayoría, si no todos nosotros necesitamos crecer en este aspecto.
que es un hábito, es una práctica, una disciplina de la vida cristiana que hemos dejado a un lado. Pero la iglesia primitiva hacía la oración una prioridad y porque oraban tenían el poder del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Qué tal tú? ¿Estás viviendo con el poder del Espíritu Santo en tu vida? ¿Estás viviendo en dependencia del Espíritu Santo? Dices, hermano, ¿cómo lo sé? Bueno, es relativamente simple. El Espíritu Santo te hace más santo. ¿Qué tal la santidad en tu vida? El Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu. Entonces, en tu vida hay fruto del Espíritu, hay amor, gozo y paz. Hay mansedumbre, hay templanza, hay fe. ¿Cómo fue tu vida esta semana? ¿Estabas estresado, triste, deprimido? ¿Estabas peleándote con otras personas? ¿Estabas enojado? ¿No tuviste control y dominio propio de tu carne, tus debilidades y tus pasiones? Si no tuviste eso en tu vida, necesitas orar. Necesitas la llenura del poder del Espíritu Santo. Y otra manera que sabes que tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida es que evangelizas. Y esa es la siguiente prioridad. La iglesia bíblica evangeliza con intencionalidad. Iba a poner aquí la palabra agresividad, pero se me hacía un poquito agresivo. Entonces puse intencionalidad. Pero es increíble ver cómo la iglesia primitiva evangelizaba, evangelizaba, evangelizaba y no dejaba de evangelizar. O sea, es la historia de la expansión del evangelio, comenzando con 120 seguidores de Jesucristo en el aposento alto en Jerusalén. Y luego empieza a crecer el evangelio y va a Jerusalén y llega hasta Samaria y luego llega hasta lo último de la tierra. O sea, Pablo va hacia Roma con la intención de ir hacia España. La expansión del evangelio. Es lo que sucede. Y sabes, la expansión del evangelio sucede principalmente por dos vías. La primera vía son los creyentes ordinarios y normales que predicaban el evangelio donde ellos iban. Esto lo vemos en Hechos 11. Mira Hechos 11, por favor. Hechos 11. Creyentes ordinarios. En Hechos 11 hay una persecución a manos del apóstol Pablo. Y nos dice en el versículo 19 que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Claro, Pablo no era el apóstol todavía, ¿verdad? Era Saulo de Tarso. Pero ¿qué hacen estos creyentes ordinarios que tienen que huir de Jerusalén? Bueno, pasan hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, y no hablaban a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Estos no son los apóstoles, esto no es Bernabé, estos no son los pastores y los ancianos de la iglesia, estos son creyentes ordinarios que huyen de la persecución, pero ahí donde van, evangelizan. Hermanos, creyentes ordinarios deben evangelizar. Pero no solamente creyentes ordinarios, esa es la primera vía. La segunda vía por la que se expande el evangelio es cuando Dios llama a personas a dejar sus casas, dejar sus naciones, dejar sus familias e ir a otros países para predicar el evangelio. Nosotros los llamamos misioneros, porque van a cumplir la gran comisión, la gran misión que Dios nos ha dado. Esto lo vemos en Hechos 13, ahí lo tienen a la vuelta seguramente.
En Hechos 13 encontramos a Pablo y Bernabé. Saulo se llamaba Pablo en ese momento. Versículo 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Mira lo que hizo el ayuno y la oración. Les permitió escuchar la voz del Espíritu Santo que les dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Dios llama a algunos para ir a otros lugares y predicar el Evangelio. Estamos como iglesia con un gran privilegio de enviar a Daniel y a Avi a Indonesia. Qué maravilloso privilegio. Pero es una de las obras que Dios ha llamado a la iglesia a hacer. Enviar misioneros. Y es una obra importantísima. Mira lo que dice Hechos 21:13. Mira la importancia de esto. Pablo va camino a Jerusalén. Por donde va, le advierten, el Espíritu Santo dice, Pablo, que si tú vas a Jerusalén, vas a ser encarcelado, vas a ser arrestado, que va a haber tribulaciones. Y mira lo que Pablo dice. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Esta es una prioridad? ¿Estoy dispuesto a sacrificar mi vida? Y hermano, ¿qué estamos dispuestos nosotros a sacrificar por el Evangelio? ¿Estamos dispuestos a sacrificar una noche para ir y hablar con los vecinos? ¿A invitar a un amigo al café para compartirle el Evangelio? Ir con la familia, los familiares inconversos y ahí compartir el Evangelio de Cristo. ¿Estamos dispuestos a hacer esa obra? La iglesia primitiva lo hacía, era una prioridad. Una iglesia bíblica prioriza el evangelismo y lo hace con intencionalidad, no por accidente. No es solamente cuando el vecino te dice, oye, ¿y tú dónde vas todos los domingos por la mañana? A la iglesia. Ah, ¿y a qué iglesia vas? Una bautista. Ah, ¿y qué hacen ahí? Nada. El pastor predica muy largo. No, lo hacemos con intencionalidad. Tomamos la iniciativa para ir, buscar, hablar, predicar el Evangelio de Jesucristo. Es una prioridad. Hermano, la pregunta que a veces nos hemos hecho, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el Evangelio? Tenemos que priorizar el evangelismo, tenemos que priorizar como iglesia la obra misionera. Y sabes, aquí hay un punto difícil de comentar, pero para poder enviar misioneros tenemos que apoyar generosamente. Estoy hablando de la economía. Y una de las prácticas de la iglesia de Hechos es que ofrendaba con generosidad. Y una iglesia bíblica está llena de personas que están dispuestos a ofrendar generosamente, que no están viviendo para acumular tesoros aquí sobre la tierra, sino que están viviendo por algo mayor, están viviendo para el reino de Jesucristo, para expandir el Evangelio, y eso implica invertir. Lo vemos ahí en el pasaje de Hechos capítulo 2, los versículos 44 y 45, que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Lo vemos en Hechos capítulo 11, donde la iglesia de Antioquía envía una
ofrenda a la iglesia en Jerusalén por una hambruna que había. Lo vemos también en Hechos capítulo 24, donde el apóstol Pablo viaja a todas las iglesias que él había plantado, y él entonces recoge una ofrenda, y esas iglesias envían la ofrenda a Jerusalén, pero ellos dan con generosidad. Hablando de esa ofrenda, en 2 Corintios capítulo 8, escuchen cómo Pablo describe la ofrenda de esas iglesias. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Noten esa generosidad, ¿verdad? A veces nosotros damos de lo que nos sobra. A veces nosotros decimos, ay, pues es que no tengo. Que dé otro hermano de la iglesia que tiene más que yo. Pero estas personas, de su profunda pobreza, estaban dispuestos a sacrificarse para dar con generosidad. Y eso debe caracterizarnos a nosotros. Y creo que como iglesia, esa generosidad se ve en dos aspectos también. Se ve en el aspecto de apoyar con generosidad a hermanos necesitados, y se ve en apoyar a la iglesia para el avance del evangelio. Fue algo hermoso, hermanos, ver su generosidad el domingo pasado para con el hermano Arnoldo, para ayudar con los gastos del entierro de Anaí. Fueron muy generosos, hermanos, y les agradecemos por eso. Y hermanos, para que el evangelio siga expandiéndose, necesitamos seguir siendo generosos también con la iglesia en las ofrendas. Hemos mencionado que deseamos poder contratar un pastor de tiempo completo, tiempo parcial mínimo, pero para eso la iglesia va a tener que ser generosa, porque las ofrendas no alcanzan para eso en este momento. Y obviamente salió un grupo de 50 personas hace unos meses, y eso pues ha tenido su impacto. Pero hermanos, Dios nos llama a ser generosos. ¿Por qué? Porque vivimos para el reino, vivimos para el evangelio, vivimos para apoyar la expansión del reino de Cristo. Y si vamos a enviar pastores y misioneros, pagar pastores, pues eso nos lleva a otro tema en el libro de Hechos, que es la preparación de hombres para el ministerio. La preparación de hombres para el ministerio fue una prioridad en la iglesia bíblica. Entonces, una iglesia bíblica entrena a hombres de integridad. Lo vemos a través del libro de Hechos. ¿Qué sucede con Pablo? ¿Se acuerdan? Saulo se convierte, camino a Damasco, va a Jerusalén. ¿Y qué hace la iglesia cuando Pablo llega a Jerusalén? Espérame, hace una semana tú nos estabas persiguiendo, encarcelando y estabas matándonos. ¿Ahora quieres llegar a la iglesia como si nada? No lo querían recibir, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan qué hizo Bernabé? Tomó a Pablo y lo llevó a la iglesia, y se hizo cargo de él. Explicó lo que Dios había hecho. Pero la historia de Pablo y Bernabé no termina ahí. Pablo se va varios años, termina en Tarso, su ciudad natal. Y Bernabé viaja desde Antioquía a Tarso, encuentra a Pablo y se lo trae a Antioquía. Y ahí inicia el ministerio del gran apóstol Pablo.
en Antioquía, siendo maestro de la palabra, con Bernabé, con otros hombres, y ahí entonces Dios los llama para ser ese gran primer equipo misionero de la iglesia. Tenía que ver con el mentoreo que Bernabé le da a Pablo, el mentoreo que Bernabé le da a Juan Marcos. ¿Se acuerdan? Primer viaje misionero, se llevan a Juan Marcos. Juan Marcos no da la talla, se regresa. Siguiente viaje misionero, ¿qué dice Bernabé? Creo que Juan Marcos aprendió la lección. Vamos a llevarnos a Juan Marcos. Pablo dice, claro que no. Bernabé dice, sí, sí, sí. Ellos se separan, Pablo se lleva a Bernabé se lleva a Juan Marcos, invierte en Juan Marcos. Más adelante Pablo dice acerca de Juan Marcos, tráeme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Y Pablo parece que aprende la lección también. Pablo toma Silas, se va, empieza a viajar, a predicar el evangelio. Y luego mira lo que sucede también en Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16, versículo 1 dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. ¿Qué hace Pablo? Se agarra a este hombre joven de testimonio, se lo lleva, lo mentorea, lo instruye, lo prepara y más adelante lo envía como su representante a iglesias. Timoteo va a Éfeso, es pastor en Éfeso. Tito, no aparece el nombre de Tito en Hechos, pero sabemos que Pablo estaba, o que Tito estaba con Pablo en estos eventos por otros pasajes del Nuevo Testamento. Lucas se agrega, aquí en el capítulo 16 se agrega al grupo misionero de Pablo. Aparecen otros nombres no tan conocidos. Aquila, lo conocemos un poquito más, compañero de Pablo. Erasto, Aristarco, pero mira el versículo 4 del capítulo 20, Hechos 24. Nos dice así, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. De repente tenemos todo un equipo de hombres que viajaban con el apóstol Pablo, eran instruidos y mentoreados por el apóstol Pablo, y luego eran enviados para ser representantes del apóstol Pablo, predicando el evangelio de Jesucristo en otros lugares. Y escribiendo más adelante a Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Si la iglesia va a perdurar y va a prosperar por los siglos, tiene que ser por medio de entrenar hombres de integridad que conozcan la palabra y la prediquen con fidelidad. Tenemos que invertir en eso. Es una prioridad para la iglesia. Si no, el evangelio se va a perder. Y como iglesia, nosotros debemos de tener un radar atentos buscando quiénes son esos hombres con potencial, con amor a Dios, con un carácter de integridad y mentorearlos y prepararlos e involucrarlos en el ministerio. Debe ser una prioridad. Debemos de animar a esos hermanos y hermanos, tengamos cuidado de no tener esa actitud cínica y crítica que menosprecia a los hombres jóvenes que quieren servir a Dios. Es que, pues es Pepito, y lo conozco de toda la vida. O sea, recuerdo cuando andaba por acá en pañales. ¿Cómo que se va a llegar a ser uno de mis pastores? Imposible. Claro que no. Pues es que, pues es que esos jóvenes no son perfectos como los pastores que ahora tenemos en la gracia, ¿verdad? Claro que no.
No, pues nosotros también fuimos jóvenes en su momento y seguimos siéndolo, por supuesto, pero ya mucho más maduros, más experiencia. No, no debemos de ser como los habitantes de Nazaret. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo dijo? Dijo que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, en su propia casa y entre los suyos. Y a veces nosotros miramos a los hombres de acá y no, él no da la talla, no, él no da, no, él no da la talla, no. Pues así nadie. Debemos de tener esa actitud de animar, alentar esos hombres con potencial, esos hombres con carácter, de integridad, de alentarlos, invertir en ellos, estar dispuestos a veces a escucharlos enseñar y decir, ok, pues seguramente el pastor Daniel lo pudiera haber hecho mucho mejor. Pero está bien, estamos ayudando, estamos cultivando, estamos preparando la siguiente generación de hombres entrenados con integridad. Debe caracterizarnos, hermano. Pero a estas 7 primeras prioridades le acompaña una más. La última que queremos destacar es que una iglesia bíblica persiste en la adversidad. Pudiéramos pensar, bueno, si tienes a Dios, todo te va a ir bien. Tienes la llenura del Espíritu, todo va a ser fácil. Así predican algunas iglesias, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Otra vez hay que predicar con fidelidad. Y lo que la Biblia enseña es que a la iglesia bíblica, van a venir momentos de adversidad, pero no nos rendimos. No nos rendimos. Continuamos. Seguimos adelante. Ponemos los ojos en Cristo y corremos hasta el final, sin rendirnos. Si alguna iglesia se enfrentó a adversidad fue la iglesia del primer siglo, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? Fueron rechazados, expulsados, azotados, perseguidos, encarcelados, apedreados y ejecutados. Y a pesar de eso, no se rindieron, siguieron adelante. Lo vemos en Hechos 5, 40 al 42. Arrestan a los discípulos y nos dice que, versículo 40, y convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos. ¿Qué hicieron con ellos? Los azotaron, les intimaron, les intimidaron, que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Mira esta frase, qué bonita. Gozosos de haber sido tenidos dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Conforme estoy leyendo en Hechos, estoy marcando todas las ocasiones que aparece la oposición o la persecución. Es un color cafecito, en diferentes colores, ¿verdad? Como hacemos para el grupo pequeño. Y conforme leyendo, voy subrayando. Y el color café es para la persecución. Y aparece una y otra vez la oposición, el rechazo, el sufrimiento, y no se rinden. No se rinden. Hermanos, persistamos en la adversidad. Esta es una cualidad que ya pocos tenemos. El más mínimo obstáculo nos detiene, ¿verdad? Un comentario negativo. Ya no voy a la iglesia. Me duele un poquito la cabeza y ya no voy a la iglesia. Hace mucho calor y ya no voy a la iglesia. Hace mucho frío, ya no voy a la iglesia. Hace mucho sol y ya no voy a la iglesia. Y llueve y ya no voy a la iglesia. Gracias a Dios no sucede mucho aquí entre nosotros, pero a veces sí. Leí mi Biblia toda una semana y luego fallé un día.
ya no leo mi Biblia. Intenté orar y no pude, ya dejo de intentarlo. Quise evangelizar y se burló de mí, ya no evangelizo. Quise vivir en santidad y caí en tentación, ya dejo de intentar vivir en santidad. Pero la iglesia que tiene prioridades bíblicas prioriza la persistencia, el aguante, pone sus ojos en Cristo. Y hermanos, esa es nuestra motivación. Cristo. Esa es nuestra motivación. Ponemos nuestros ojos en Cristo y corremos con perseverancia. Solamente así podremos decir, como Pablo, que hemos peleado la buena batalla, que hemos acabado la carrera, que hemos guardado la fe. Solamente así vamos a recibir la corona de justicia, no la corona de vida, esa es otra, esa es la salvación gratuita que Dios da a todos los salvos, sino la corona de justicia, el premio, el reconocimiento de Dios, de nuestro servicio a Él. Solamente así. Hermanos, esa es nuestra motivación, agradar a aquel que nos tomó por soldados. Ponemos los ojos en Cristo, nuestro mayor ejemplo, nuestra mayor motivación, nuestro mayor amor. Lo amamos porque Él nos amó a nosotros primero, lo amamos porque Él descendió del cielo, fue a la cruz, recibió la descarga de la justa, santa ira de Dios sobre nosotros, sobre Él, lo que nosotros merecíamos. Murió, fue sepultado, resucitó. Y ahora nosotros hemos puesto nuestra fe en Él, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos sido perdonados, Dios nos ha dado vida eterna y ahora nosotros le servimos alegremente, gozosamente, con persistencia y paciencia aún en la adversidad. Hermano, no te rindas. Pon tus ojos en Cristo. A veces, hermanos, te van a fallar. Hermanos de otras iglesias, no. A veces aquí vamos a fallar. A veces los pastores vamos a fallar. Pero tú no estás aquí por los pastores. Tú estás aquí por Cristo, por la palabra de Cristo, con los ojos puestos en Cristo. Y ahora tú corres con paciencia. Hermano, no te rindas. Estas son 8 prioridades. Como dije, pueden haber más en el libro de Hechos. Pero estas son 8 prioridades claras en el libro de Hechos. Y esta es mi pregunta, hermano. ¿En cuáles de estas áreas debemos de mejorar? Dios ha hecho grandes cosas. Creo que hay algunas de estas cosas que describen muy bien a nuestra iglesia. Pero hay otras que no tanto. Hay otras donde debemos de crecer. Y piensa, hermano, ¿cómo es que nuestra iglesia crece y mejora en estas áreas? Cuando los miembros de la iglesia crecen en estas áreas. Entonces, quizás deberíamos hacer esta pregunta: ¿en qué áreas yo debo mejorar? ¿En qué áreas yo debo mejorar para que mi iglesia sea más bíblica? Porque es muy fácil señalar a otros, es muy fácil decir, los pastores deberían de... Pero yo, comienza conmigo, comienza contigo. Esto es lo que va a hacer que esta iglesia en otros 13 años, otros 130 años, si Dios quiere, siga siendo una iglesia bíblica. Cuando nos comprometemos a vivir de acuerdo a estas prioridades. Cuando nosotros como líderes, pero toda la congregación crece en estas prioridades. Hermanos, somos una iglesia bíblica.
y en qué áreas tenemos que crecer. Vamos a orar. Padre, es maravilloso ver lo que tú hiciste en el primer siglo, en Hechos. Pero Padre, también es maravilloso ver lo que tú estás haciendo en este siglo, entre nosotros. Y aún con muchos defectos, muchos errores, tú has obrado. Y es tu gracia. Y te damos gloria. Y Padre, pedimos que tú sigas haciendo eso y en gran medida lo seguirás haciendo cuando nosotros nos comprometemos con estas prioridades bíblicas. Y Padre, te pido que nos ayudes a crecer en algunas áreas donde quizás somos débiles, la oración, el evangelismo. Ayúdanos a fortalecer esas áreas donde quizás nos sentimos fuertes en la comunidad, la predicación. Y ayúdanos a todos a vivir en santidad delante de ti. En nombre de Cristo, te alabamos y te agradecemos por tu obra en la gracia. En nombre de Cristo, amén. Bueno, toma un momento para evaluar estas 8 prioridades y para preguntarte en qué áreas debo yo mejorar para que mi iglesia sea más bíblica. Toma un momento en silencio para reflexionar.